Ok, buenos días, jóvenes. Entonces, continuando con el tema sobre la empresa familiar, ustedes ya habían hecho un trabajo referente a lo que es el conflicto de las empresas familiares, las fuentes del conflicto. Hicimos un foro en donde comentamos y cada uno de ustedes puso su opinión ahí en cuanto a base a la experiencia que han tenido con sus familias empresarias o algún negocio familiar que ustedes conocen, ¿ok? Entonces, esta parte que está aquí, vamos a ver qué cosa es el conflicto, qué estilo de negociación ha practicado en su vida profesional, qué técnicas y estrategias implementó en el proceso de negociación, ¿ok? Entonces, partiendo de aquí, ya vamos a la otra tarea. Recordemos que el sábado tenemos una evaluación, su primera evaluación. Próximo sábado, 8 en punto, si Dios nos tiene vivos, nos vamos a reunir y voy a hacer preguntas oral, directas, para que vayan estudiando. Ustedes ya han visto todos los videos que hemos subido. Eh, yo no voy a preguntar algo que no he dado en estas clases, por lo tanto ustedes tienen que sacar sus resúmenes de las clases y así. Bien, entonces en esta evaluación diagnóstica dice qué es conflicto, qué estilo de negociación ha practicado en su vida profesional, qué técnicas y estrategias implementó en el proceso de negociación. Esas tres cositas van a ser la otra tarea para complementar los puntos acumulados. Dicho sea de paso, muchachos, algunos que no han subido los trabajos, no los subieron. No sé qué razones tuvieron, pero recuerden que el sitio oficial para la evaluación y para notas y todo ese aspecto es el portal Eva Upoli, para que por favor ahí tengan ustedes también presente esa parte, ¿ok? Conflictos, fuentes, conceptos, elementos y grados de escalonamiento. Entonces, ahí hay 4 preguntitas. ¿Existen conflictos en las empresas familiares? Tipos de conflictos más frecuentes en las empresas, fuentes de conflictos en las empresas familiares y qué se hace para resolver en ese tipo de conflictos en las empresas familiares. El conflicto dice que es la diferencia que surge entre los intereses de algunas personas y que genera debate. Esa es una definición bastante simplista, ¿verdad? El conflicto son situaciones que catalogamos como problemas, inconvenientes, choques, apuros, líos, dificultades, pugnas, aprietos, luchas, etc. Yo les puedo hacer una pregunta ahorita mismo. Pensemos en el último conflicto que tuvimos y cómo lo resolvió, ¿verdad? Eso va en el foro, esa pregunta que estamos haciendo ahorita. Pensemos en el último conflicto que tuvimos. Pensemos en el último que tuvimos para que tomen nota y cómo lo resolvió. Conflicto personal, un conflicto familiar, un conflicto laboral, un conflicto con alguna vecina, un conflicto con algún pariente, etcétera. Ustedes miren qué situaciones les dimos, problemas, inconvenientes, choques, aprietos, líos, dificultades, pugnas, etcétera. Para que miremos, aquí hay varios elementos del conflicto que dentro de ese foro ustedes tienen que comentarme esos elementos del conflicto. En primer lugar, las partes involucradas y sus interrelaciones. Para que pueda existir un conflicto, al menos tienen que existir 2 partes. Al menos que no esté en la parte personal satisfecho con mi forma de ser, con mi personalidad y etcétera. Al menos eso, ¿verdad? Al menos que me levante en la mañana, me mire en el espejo y me diga a mí mismo que me está viendo. Al menos eso, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las partes involucradas? Los externos o terceros, ¿quiénes son esos externos o terceros que influyen o que están dentro del conflicto? La sintomatología de las partes, que hablemos de sentimientos. Fíjense que hay una gran lista de sentimientos enorme. Hay sentimientos como, por ejemplo, tristeza, alegría, decepción, rechazo, anhelo, un montón de cosas. Y fíjense que en esta parte me gusta a mí porque a nosotros siempre se nos dicen que los sentimientos no son malos. Lo malo es la reacción que nosotros como seres humanos tenemos después. Por ejemplo, alguien me enojó. ¡Uy! Quisiera matarlo, dicen uno. Eso es lo malo. Dice la palabra de Dios que de la llenura del corazón abra la boca. Entonces eso es lo malo. ¿Ok?
Sintomatología de las partes. ¿Qué sentimos? Los hechos. Fue una situación que mi hermana me prestó 500 varas y no me los pagó y etcétera. Las causas reales de origen y las atribuidas. Bueno, las reales es que a mi hermana le encanta andar paseando, bacanaleando y para eso sí tiene reales, pero para pagarme no tiene. La pretensión es el problema, los intereses, ¿verdad? Los intereses, muchachos, necesito pagar la universidad. Y ves qué lindo, le presté los reales de la universidad para pagar mi universidad y no me paga. Ahora me bloquearon en la plataforma y no puedo subir los trabajos. Y después el profe Carlos me dice, si no suben la plataforma los trabajos no van a tener nota. ¿Ya vieron? No solamente prestar 500 cordobitas, 500 cordobitas, y entonces hay que tener siempre presente, muchachos, todos esos elementos del conflicto para que nosotros miremos. Ok, mapa del conflicto. En este caso, las empresas familiares compuestas por personas, los problemas y los procesos. Ese es el triángulo del conflicto. Siempre inicia con la empresa, siempre hay un problema, va a un proceso y termina allá arriba. Entonces, ¿cómo es que nosotros resolvemos ese conflicto de las empresas familiares? Entonces ahí tenemos el escalonamiento del conflicto: desacuerdo, antagonismo personal, situación confusa, barrera en la comunicación, violencia. Desacuerdo: personas no se ven como enemigos, tratan de resolverlo. Antagonismo personal: se piensa y se dice que el problema es de la otra persona. Situación confusa: personas sienten estar en lío y añaden acusaciones. Sí, es que ya les voy a poner un ejemplo después. Barrera en la comunicación: ya no se hablan y señalan como problemática a la otra persona. Violencia: se pasa del enojo a la hostilidad y la violencia. Lamentablemente, cuando hay un desacuerdo y no rompemos ese desacuerdo en el primer escalón, llegamos a la violencia. Llegamos a la violencia, muchachos. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy práctico y muy de la vida real. Hasta en las mejores familias, como dicen. Hay un principio que se llama el principio 90-10. Dice que el 90% de las personas somos reactivas y apenas un 10% somos proactivos. Ser reactiva significa que explotamos de cualquier situación. De repente está alguien atrás pitándote, pi, 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 ya te parás, voy, ¿qué pasó? A ver, apurate, pasate por arriba, pues. Y así, eso es ser reactivo. Proactivo es: disculpe, hermano, ya voy a terminar, ya me voy, tranquilo. Ok, les voy a poner un ejemplo. Imagínense un día típico de trabajo, 6:30 de la mañana, pues para no madrugar tanto, 6:30 de la madrugada, valga la redundancia. Se levanta el marido y le dice a la esposa: amor, voy a trabajar. Me voy a poner, le dice, aquella camisa rayadita que me puse hace como 3 meses, ¿te acordás? Esa camisa me gusta y me quiero poner esa hoy. Viene la esposa y le dice: amor, fíjate que está sucia. Ahí inicia el desacuerdo. ¿Cómo es posible que mi camisa que me puse hace 3 meses está sucia? Dice el marido: es lo que dice mi mamá, que vos sos una rajana. Ay, 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 hermanito, ¿para qué dijimos eso? Ah, tu mamá eso dice. Pues decirle a tu mamá que yo soy tu esposa, no tu empleada. Si querés alguien que te lave, te planche y te cocine, pues pagarle a una empleada, porque yo no soy tu empleada, soy tu esposa. Se armó el pleito, brother. Ya pasamos de un desacuerdo a un antagonismo personal. Ya el tipo se puso cualquier camisa, se fue enojadísimo a su trabajo. Ustedes se imaginan cómo iba en su vehículo, ese men peleando con todo el mundo ahí en el camino. Qué barbaridad, esa imagen no cambia, por más que uno quiera, y etcétera. Luego el hombre llega al trabajo: buenos días, ni saluda. Por lo tanto, su día laboral fue terrible. Él almuerza en su casa, pero luego él tiene que llegar a su casa. En la noche tiene que llegar a su casa. Pero sin embargo existe una barrera en la comunicación. Llegó el tipo a su casa en la noche,
Viene la mujer muy sabiamente, le dice que si va a cenar. No, le dice, no quiero comer, le dice. ¿Verdad? Por su orgullo, por su ego, por su lo que sea. Pero resulta de que el men ya había pasado por una fritanguita lanzando sus enchiladas. Sí, oye, no crean que el hombre se fue sin comer, no es nada tonto. Se fue a comer. Se sentó en el sillón, agarró el control y puso cualquier cosa. Y ella estaba sentada viendo un programa. Ya ella se levantó, se fue para otro lado. Llega la hora más triste, que es la de irse a acostar. Viene él, se va a acostar, se acuesta primeramente él. Ella estaba ahí en la cocina terminando de lavar trastes y otras cositas ahí. Viene el men, se va a acostar. Se acuesta, se emboza y así por un ladito de la cobija saca el ojito para ver qué está haciendo la mujer. Allá mira que viene la mujer a acostarse con buzo, con calcetines, con gorrito y pues se puso un poquito de cofal. Más enojadísimo el hombre. Más enojadísimo porque lamentablemente nosotros los hombres muchas veces queremos acabar los problemas de otro tipo. Se acostó, cada quien a su lado, y comienzan a pelear con la cobija. Jala la cobija uno, jala la cobija el otro, y cuando acuerda, ¡pum! Le dio una con el pie y ¡pum! Se cayó de la cama. Y el resto no se los cuento. ¿Ya vieron cómo pasamos con ese ejemplo desde un desacuerdo hasta la violencia? Y cómo nos afecta en la vida profesional, en la vida diaria, un problema tan pequeño. Así muchas veces reaccionamos nosotros de manera que no nos contribuye a nada en nuestra vida familiar, mucho menos en nuestra vida laboral, porque el día de trabajo de esta persona fue espantoso, se perdió en el camino y un montón de cosas más. ¿Qué hubiese pasado si este señor fuera proactivo? Que no hubiese sido ese 90, sino que hubiera sido de ese 10. Miren qué interesantes. La misma película, los mismos actores, luces, cámara, acción. Un día común y corriente, 6:30 de la mañana, se levantó, no sé quién de ellos, podría ser Salvador, podría ser Juan, Mateo, Lucas, yo no sé de los chicos que tengo por ahí. Amor, le dice, vete que voy a trabajar y me quiero poner la camisa rayadita, ¿sabes cuál? Aquella celestita que me puse con rayitas, que me puse hace como 3 meses. La misma pregunta, la misma, la misma afirmación de me quiero poner aquella camisa rayadita que me puse hace como 3 meses. Viene el esposo y le dice, ay amor, fíjate que está sucia, no la he lavado. Viene él muy sabiamente y le dice, no te preocupes amor, le dice, me la pongo otro día. Vino el hombre, se vistió, se bañó, se puso otra camisa, también iba guapo el tipo a su trabajo. Desayunaron juntos, le dio un beso, se fue a trabajar. El hombre llegó muy alegre a su casa a trabajar, a su trabajo, perdón, a trabajar. Almorzó ahí en su trabajo, saludó a sus empleados, sus colaboradores, se regresó muy cortés en la carretera dándole pase a los otros vehículos que estaban esperando vía. Llegó a su casa, ella estaba viendo televisión, se sentó él con ella a ver televisión, se pusieron a ver Caso Cerrado, casi 2 horas viendo Caso Cerrado con ella, y cenaron juntos viendo Caso Cerrado. Llega la hora más, ¿verdad, Tuani? Que se van a dormir, viene él, se acuesta, y cuando acuerda, ella abre la puerta del cuarto, y aquel traje bonito y emocionante que usó para dormir ese día, y no para dormir, pues, pero bueno, un traje Tuani. El resto se los dejo para su imaginación. Entonces, a ver, coméntenme. ¿Es bueno ser proactivo uno? Un desacuerdo lo convertimos en un acuerdo. Una violencia la convertimos en algo bonito y emocionante para nuestra vida como tal. Por lo tanto, muchachos, mi invitación es a que siempre resolvamos los problemas antes de subir en esos escalones. Pero para eso tenemos que tener un gran conocimiento
es la palabra de Dios en primer lugar, pero tenemos que tener grandes personalidades y no llegar a la violencia, porque se nos dan situaciones en nuestras vidas profesionales, también en nuestra vida laboral. ¿Ok? Ya vieron la diferencia. Entonces el tipo le fue súper bien ese día, y pasó. Entonces hay que tener siempre presente ese ciclo. Miremos la historieta de los burros. Dice una historieta sin palabras. La meta, comer. El estilo, competir. Ambos se encierran en sus posiciones. Ambos se encierran en sus posiciones. Sí, tu mamá dice que yo soy una haragana, yo no soy su empleada, que te la lave y entonces la ropa. Ah, de veras. Y se imaginan qué horrible. Esos pleitos. Negociemos, muchachos. La meta comer, el estilo competir, no hay que cerrarnos en nuestra posición, hay que negociar. Colaboramos y cooperamos. Resultado, ambos comieron bien. No te preocupes, la camisa está sucia, no, tranquila, amor, no te preocupes, me la pongo otro día. Y yo les aseguro que esa mujer ese mismo día lavó la camisa, la trampó, la planchó y se la puso en su perchero. Resultado, comieron bien. ¿Qué? Lástima que no hemos podido vernos físicamente para comentar todos estos ejemplos de la vida real y tener una participación más fluida de ustedes, porque aquí en esta cosa de cómo se dan las clases ahora, pues no hay mucha comunicación ni compartimiento, pero en persona yo sé que resulta mucho más emocionante. Entonces, qué interesante esa parte de negociar, de colaborar y cooperar, de comer bien al final. Porque si muchas veces en tareas domésticas, muchas veces nosotros los hombres nos atenemos. Qué barbaridad ese montón de trastes sucios. Hombre, lávelo. ¿No te gusta ver trastes sucios? Lávalo. Fácil. Qué barbaridad esta casa, solo sucia. Hombre, ¿no te gusta ver tu casa sucia? Limpiala. Ah, que vengo de trabajar. También la mujer trabaja. También la mujer trabaja. O mujeres, también nosotros los hombres trabajamos muchas veces en nuestro hogar. ¿Ok? Entonces, hay que enfocarnos siempre en ese estilo de negociar, de colaborar, de cooperar para tener buenos resultados. Eso es. Y ahí está el principio 10-90, 90-10, ¿verdad? 90% de las personas son reactivas, un 10% proactivo. Yo los invito, muchachos, que seamos proactivos. Miremos cuáles son los principales conflictos que se miran dentro de la empresa familiar. La interacción humana. Disculpe, muchachos, disculpe. La interacción humana dice que de una empresa o institución es lo que marca diferencia en el tipo de servicio o atención que brinde. Por ejemplo, si es bueno, si es malo, que exigen equipo, que exigen irle. Entonces, lo ideal en este caso es contratar personas competentes y no conflictivas para buscar la eficiencia empresarial. Pero la pregunta es, ¿cómo yo sé que una persona es conflictiva o no conflictiva? Entonces, ustedes saben que existen muchos test psicológicos que han preparado, valga la redundancia, los psicólogos han preparado los psicólogos casualmente para escoger el personal adecuado para los puestos adecuados, por ejemplo, temas de personalidad. Yo les digo que hay personas que no tienen la vocación de servicio al cliente. Hay personas que no tienen la vocación de servicio al cliente, por lo tanto, yo no voy a contratar a alguien que no tenga la vocación de servicio al cliente porque me va a tratar mal a mis clientes. Y quizás es buen profesional, ok, entonces áreas de que yo lo puedo poner a trabajar y en esas áreas la persona va a trabajar muy bien, porque a lo mejor no va a tener mucha relación con mi cliente externo. Ustedes son administradores, cuarto año, ya este es su último semestre, creo, y ustedes ya van a salir y tenemos que entender bien de que tenemos dos tipos de cliente, el cliente interno y el cliente externo. El cliente interno son los colaboradores de la empresa, que hay que tratarlo bien, por supuesto.
Porque si yo quiero tener una buena atención en mi empresa, tengo que tratar bien a mis clientes internos para que esto le den una buena atención a mis clientes externos. Por lo tanto, lo ideal en este particular es contratar a las personas competentes y no conflictivas para buscar siempre la eficiencia organizativa. Ok, vayan leyendo esa parte, por favor, ahí. Vayan leyendo. A ver, muchachos. El conflicto en las empresas familiares es que es una consecuencia natural de interacción entre personas familiares que trabajan juntas en tareas que exige cooperar en equipo, porque tienen diversas profesiones, experiencias, parentesco, pero piensan diferentes. Yo siempre les he dicho de que, de que pensamos distinto, no somos todos iguales, todas las personas son distintas, decía mi madre, mi abuela, hasta los dedos de las manos, hijitos, no son iguales, entonces pensamos diferente. Por lo tanto, esas personas se tienen que buscar algo que se llama cooperación, se tiene que buscar cómo trabajar en equipo. Siempre se trabaja juntos, por lo tanto no somos islas, decía anteriormente, la lámina anterior, ¿verdad? El conflicto se deriva de las actitudes inadecuadas y emotivas dentro de las relaciones impersonales de los familiares y trabajadores. Se personalizan diferencias de opinión y estilo, etc. Por ejemplo, la recepcionista no simpatiza con la secretaria del jefe, un jefe que no simpatice con otro jefe, el contador le incomoda de tratar con el informático. Y figúrense que en la vida profesional, los contadores normalmente siempre tienen dificultades con las otras personas, porque es la persona que tiene que tener todo en orden, pidiendo facturas, pidiendo reembolsos y un montón de cosas más. O pedimos viáticos y te dice el contador, bueno, la tabla de viático es tanto, sí, pero ¿cuál es tanto? No, pero es que no me puedo pasar más porque son las políticas. Entonces, siempre eso es un conflicto afectivo, afectivo, es decir, cuando hay diferencias de opinión, cuando se personalizan dos personas, conflicto afectivo.
El conflicto sustantivo, los miembros de un equipo, sin entrar al plano personal, tienen opiniones diferentes sobre lo que significa, por ejemplo, los hechos, lo que se debe hacer, cómo deben implementar una estrategia o una decisión, etcétera. Entonces, el conflicto sustantivo prácticamente es opiniones sobre una actividad como tal, sin entrar al plano personal. Es decir, sí me caes bien y todo, pero las cosas no son así. Okay, ese es el conflicto sustantivo. Conflictos laborales son hechos o omisiones que afectan el curso normal de las relaciones o vínculos laborales a lo interno de una empresa o la institución. Por ejemplo, pago de horas extras, por ejemplo, seguridad social laboral. Y aquí me detengo un poquito porque muchas veces la seguridad social, hay muchas empresas que no le hacen, no le dan una importancia debida. Como la seguridad social laboral es un ítem importantísimo para la empresa. Yo quiero tener bien a mi trabajador, tengo que pagarle seguridad social laboral, muchachos, definitivamente. Por ejemplo, entre empleados y empleadores, antagonismo, enfrentamiento, discrepancias y pugnas laborales, es lo que estábamos hablando. Entonces, este es el tema que lo vamos a dejar para el próximo encuentro. Ahorita voy a cerrar aquí con los tres tipos de conflictos: conflicto afectivo, laboral y el sustancial, ¿se acuerdan? O el sustantivo. Entonces, en base a eso, ustedes vamos a trabajar para el próximo encuentro. Espero que no tengamos ninguna duda de lo que estamos hablando referente al conflicto. Espero que el ejemplo del principio 90-10 haya sido de mucho beneficio para su vida, no solo laboral, sino que también para su vida personal, porque muchas veces fallamos en nuestro quehacer del día a día. Ok, muchachos, entonces recordemos, siempre hay que colaborar para comer bien. Muchas gracias, jóvenes. Buenos días, que Dios me los guarde, me los bendiga y hasta pronto.